Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por darnos este día para compartir su palabra. Realmente es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Amados hermanos, bienvenidos. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este momento en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén, amén. Recordamos, hermanos, que estamos disfrutando la serie Dios nos llama a su reino y gloria. El tomo que estamos disfrutando dice así: Cristo viene. Amén. Estamos en la semana 2. También el título dice: Cristo viene. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén, amén. Dice: porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Y el morir. El morir es ganancia. Oh Señor Jesús, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Oh Señor Jesús, porque de ambas cosas, oh Señor Jesús, de ambas cosas, del vivir y del morir, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Amén. Teniendo el deseo de partir. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Amén. Y estar con Cristo. Amén. Lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. Amén. Gracias al Señor por este verso, amados. Realmente es muy rico. Amén. El título que hoy vamos a disfrutar dice: muchísimo mejor. En la historia del rico y de Lázaro, vemos la condición de los que mueren físicamente. Esto está en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 26. Lázaro era muy pobre, no tenía nada y comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro era muy pobre, no tenía nada, y comía de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico, por su parte, derrochaba su riqueza y lo tenía todo. Cuando murieron, ambos fueron al Hades, pero a secciones diferentes. El rico fue a una parte del Hades que llamamos la sección de tormento, porque quien va allá es atormentado de día y de noche. Eso significa que al morir, los incrédulos irán a esa sección y allí esperarán el juicio. Sin embargo, Lázaro fue a la sección de placer, llamada el seno de Abraham.
el cual es un lugar muy bueno. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, habían 2 ladrones siendo crucificados con él. Uno se burlaba del Señor, y por eso el otro lo reprendió, el cual le pidió al Señor que se acordara de él en su reino y le tuviera misericordia. A pesar de no decirle que estaría en su reino, Jesús le garantizó que él estaría en el paraíso. Ese paraíso corresponde al seno de Abraham, donde fue Lázaro. Vemos que el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y luego refrescara su lengua, porque estaba atormentado en las llamas de aquel lugar. Lucas capítulo 16, verso 24. No obstante, Abraham le dijo al rico que se acordara de cómo había recibido los bienes en vida y Lázaro solamente los males, y que ese era el momento de que Lázaro fuera consolado y él atormentado. Señor Jesús. Entonces, cuando un cristiano muere, duerme y va a una parte del Hades, que es llamada el seno de Abraham, eso indica un lugar de cuidado, tal como el seno de la madre cuando ésta calma a su bebé y lo hace dormir. Esa sección placentera está separada de la sección de tormento por un abismo, de manera que quien está en una no puede pasar a la otra. Cuando el Señor murió, Él fue al Hades, al paraíso, que es el seno de Abraham. El seno de Abraham realmente es un lugar placentero. El apóstol Pablo confiesa eso en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol solo escogió permanecer en la carne por causa de los hermanos, por causa de la edificación de los santos. El hermano André Don dice: me gustaría contar un acontecimiento que me tocó mucho. Cuando mi padre, don Yulán, estaba vivo, mis hermanos y yo teníamos la esperanza de que él viviera hasta los 100 años de edad. Él mismo decía que viviría hasta esa edad. Y en los últimos años, él hablaba de 120 años. Hicimos todo lo que pudimos, pues él era el hermano que estaba al frente del ministerio. Pues él era el hermano que estaba al frente del ministerio, las iglesias y los demás hermanos lo necesitaban a él y a su suministro de la palabra. Cuando se enfermó hicimos de todo para que se recuperara y volviera al ritmo normal de visitar a las iglesias y ministrar conferencias. Esa fue nuestra lucha. Cuando su estado se agravó, nosotros oramos: Señor Jesús, las iglesias lo necesitan, nosotros lo necesitamos, la obra lo necesita. Oramos mucho, pero él no mejoraba. Hasta que un día el Señor me mostró el versículo de Filipenses que mencionamos. Entonces pensé conmigo mismo: si mi padre se va con el Señor, él irá a ese lugar que es muchísimo mejor.
Cuando leí eso, mi corazón se liberó y dije: amén, Señor, Él está en tus manos. Él casi llegó a los 100 años, pero el Señor sabe todas las cosas. Entonces el Señor le llevó. Cuando el Señor nos dio esa palabra, tuvimos paz y Él se fue. Gracias al Señor. Amén, gracias al Señor. Delante de lo que vimos esta semana, ¿qué podemos hacer para apresurar la venida del Señor? La respuesta está aquí, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. ¿Qué debemos hacer para apresurar la venida del Señor? Predicar este Evangelio del Reino. A pesar de ver que se están haciendo acuerdos de paz, lo que va a determinar el fin es la predicación del Evangelio del Reino. Si esos acontecimientos se están desarrollando, es porque el Evangelio del Reino está siendo predicado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas personas han sido alcanzadas por el colportaje dinámico y también nos han buscado por medio del canal del Instituto Vida para Todos en YouTube. Además, tenemos el proyecto Avanza Joven, que ha alcanzado y despertado a muchos jóvenes. Asimismo, tenemos el trabajo entre las hermanas, alentándolas a levantarse y apacentar a muchas familias. Necesitamos de mucha gente, necesitamos incluir a toda la iglesia. Solo así el Señor vendrá. ¿Vamos a apresurar la venida del Señor? Amén, amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Sin duda, es muchísimo mejor descansar en el Señor. Pero Pablo nos muestra, amados, que Él se quedó por causa de la iglesia, por causa de los hermanos. Oh Señor Jesús. Entonces, mientras el Señor nos da la vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apresurar, vamos a cooperar. Oh Señor Jesús, vamos a cooperar, amados hermanos. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es nuestro Señor. Amén, aleluya.